anima, la que nos lleva en esa victoria que Dios quiere que tengamos, a pesar de las luchas y dificultades, que, que son muchas. Pero cuánto más tienen aquellos que no tienen al Señor. Cuánto más. Nosotros tenemos muchas luchas. Nosotros a veces pienso que tenemos más luchas que aquellos que no tienen a Cristo. Porque nosotros los hijos de Dios, los que tenemos el Espíritu de Dios, luchamos contra el pecado, porque Dios está en nosotros y nos dice que el pecado nos mata, nos destruye, nos aleja de Dios. Entonces tenemos esa lucha día a día batallando con el pecado, ¿no? La carne, lo que somos contra el Espíritu de Dios. Y qué gozo, qué alegría tiene Dios, el Señor, porque batallamos contra el pecado, ¿no? Porque queremos día a día vivir en santidad. ¿Qué es la santidad? Separado de lo malo, de lo que nos afecta, ¿no? Y, y qué interesante es que como iglesia sobre la tierra Dios tenga un pueblo que pueda honrarle, ¿no? Que pueda disfrutar de sus promesas y servirle y, y honrar el nombre de Cristo. Sí, José, te agradezco ahí que con mi tema de reflujo ahora lo tengo dominado, pero a veces, gracias. Dale. Y, y qué bueno es que, que podamos estudiar, seguir en ese orden ahí que estamos teniendo la carta de Pablo a los tesalonicenses, que vienen términos pequeños ahora, ¿no? Pero que se puede dar un tema interesante de lo que Dios quiere enseñarnos como iglesia, lo que Él allí frente a la iglesia en Tesalonicenses quería mostrarles, ¿no? Primera Tesalonicenses, ya estamos casi en el último capítulo, no, casi no, sin casi. En el capítulo 5, el versículo 16, ¿no? De Primera Tesalonicenses. Vamos a leer desde el 12 para meternos un poquito en contexto ahí, ¿no? Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Eso fue el pasaje anterior. ¿Quién lo dio? ¿Se acuerdan? ¿Eh? Este lo dio Leo, ¿sí? Me parecía que había sido Marcos pero el anterior fue Marco ahí, ¿no? Eh, Después dice ahí en el versículo siguiente que nos toca hoy una palabra sola, casi como quien dice, y después vienen tipo frases ahí que vamos a ir abarcando por temas, pensamos ahí entre los ancianos y colaboradores, para entender bien lo que el apóstol le quería transmitir allí a la iglesia. Dice el versículo 16 que nos toca hoy. Estad siempre gozosos. Vamos a orar para que el Señor nos hable a través de su palabra. Dios amado, gracias porque tú has enseñado a la iglesia desde el comienzo cuando Cristo vino a este mundo. Gracias porque Él cumplió la obra redentora allí en la cruz. Él murió y resucitó. Y gracias porque al ascender el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes, aquellos primeros creyentes. Y hoy mora en nosotros, los que somos tus hijos. Enséñanos en este pasaje, ayúdanos a vivirlo, a obedecer tu palabra y cámbianos, Padre. En el nombre de Cristo, amén. Muy bien, bueno,
dice eh, el pasaje del versículo 16, estad siempre gozosos. ¿Qué es el gozo? Si analizamos nuestras vidas y nos ponemos a pensar en nuestro día a día, me pueden decir, ah, pues estás pidiendo un imposible. Si tú conoces mi vida, si tú sabes lo que yo paso día a día, lo que yo sufro, si tú tienes idea de lo que me hace falta, no estarías diciendo eso. El tema es que no lo digo yo. El tema es que es palabra de Dios y lo manda Dios. Estad siempre gozosos. Es como que yo le dijera a José, me trajo un vaso de agua, ahora tráeme un vaso de agua. No le dije eso a José, pero José, muy gentil, me trajo un vaso de agua. Pero Dios manda que estés siempre gozoso. Ah, no, para poquito. Si saco la lotería, ah, no, no, mire que no se puede jugar. Si el día amanece soleado, mi ánimo me lleva a estar siempre gozoso. Eso es cierto, miren que a mí el día nublado no me gusta, ¿no? Pues tengo que aprender, sí, allá dice Melissa un día conversando, a ella le gusta el día nublado. Hay gustos para todo. A alguno le puede gustar el día lluvioso, que llueva todo el día. Fernando. Bueno, a Fernando le gusta el día lluvioso. Y eso, ¿eh? Come torta, pero trabaja en la calle, el hermano, todo el día. No sé cómo le gusta el día lluvioso, pero le gusta el día lluvioso. Mejor que el calor. Pero sobre gusto no hay nada escrito. Pero estoy seguro, capaz que a Fernando, el día de sol, como a mí me afecta el ánimo, tal vez un día nublado o días nublados y de frío, a Melissa le puede afectar el día de lluvia, o sé que el día de sol, que me dijo que no le gustaba, pero independientemente, Dios nos manda a que estemos siempre gozosos. Ahora, esto es una bobada del tiempo y del clima, ¿no? Pero, ¿y si pierden un familiar a quien aman mucho? Quien los cuida, los sustenta, les transmite el cariño, el amor, el cuidado, los acompaña, ora por ustedes, intercede. ¿Qué si pierden un trabajo y tienen una familia para sostener? ¿Qué si un amigo o un familiar, alguien que confían, que dependen de él, los engaña, los acusa, los desprecia, los maltrata? ¿Qué si tienen que pasar por un accidente, que queden inválidos, que pierdan algún miembro? ¿Qué si no pueden llegar a fin de mes con sus cuentas, con sus compromisos? ¿Qué si han tomado decisiones eh, erradas que los perjudique? ¿Qué si tienen que ir a la cárcel injustamente? Como este que escribe acá el apóstol Pablo por predicar a Jesús.
¿Qué si viene una persecución porque somos seguidores de Cristo? Dice la palabra de Dios. Batería. Hola, hola. Gracias. Volvemos. Es difícil estar siempre gozosos, humanamente hablando. Y es más, para este mundo la vida de Dios es locura, está escrito. Es locura. ¿Cómo estos, ante la pérdida de un familiar, un ser querido, van y cantan en el cementerio? Estos están mal de la cabeza. Estos están pirados. ¿Cómo ante la pérdida de un bebé, de un niño, un matrimonio puede recuperarse? ¿Cómo? Porque la típica es que quedes emocionalmente en depresión, que quedes enfermo de la mente, que no te recuperes, que no puedas vivir en sociedad en forma correcta, que le eches las culpas a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo puedes estar siempre gozoso? Sin Dios, esto no se puede vivir. Si ustedes miran en la Biblia, el gozo es un sentimiento de felicidad o placer que se experimenta al poseer o esperar algo bueno. Es un fruto del Espíritu Santo, no es obra humana, es fruto de Dios en la persona que ha reconocido a Jesucristo como Dios, como Señor en su vida, ha reconocido su pecado, ha reconocido su maldad, ha reconocido que sin Cristo va directo al infierno porque la justicia de Dios cae sobre él. Entonces tenemos que ampararnos en la persona del Hijo, el Santo de Dios, el que no conoció pecado, y clamar a Dios: Dios, sálvame, sácame del infierno. Acepto a Cristo, reconozco que soy pecador. Y desde ese momento el Espíritu de Dios, Dios mismo, entra a vivir en tu corazón y a producir los frutos, a producir las consecuencias, los resultados de depender del Dios verdadero. Es el fruto del Espíritu que se transmite ahí en Gálatas 5 a través de la experiencia en gozo, en paz, amor, benignidad, templanza, cuántas cosas que produce el Espíritu Santo de Dios. No, no produce el tirar a las personas al piso, aunque cuando el Señor habló una palabra, aquellos que lo perseguían, que venían a crucificarlo, cayeron de espaldas. Dios es un Dios de orden. No produce el hablar un lenga-lenga que ni se entiende lo que es, porque tiene que haber un traductor cuando hay lenguas. No produce una alabanza en desorden, en gritos. No, Dios es un Dios de orden. Ese Espíritu de Dios produce paz, produce amor, produce gozo, produce resultados que honran, que alaban, que manifiestan lo que es nuestro Dios. El fruto del Espíritu Santo es ese don de Dios que se debe celebrar y compartir con los demás. La palabra que se usa es chara, que se utiliza en la Biblia para designar
el gozo, ¿no? El gozo representa en la Biblia o se presenta como un fruto del Espíritu Santo, un don de Dios, un regalo de Dios. No es algo nuestro propio, que de por sí seamos personas que produzcamos alegría, gozo, no. Dios tiene que trabajar porque Él nos hizo y el manual de Dios, la Biblia, es el que nos enseña cómo funcionar. Es un regalo de Dios. Es un sentimiento profundo de felicidad o placer aún en las circunstancias más adversas. Como tenemos el ejemplo del apóstol en cárceles romanas que eran deplorables, encadenado, sin tener un baño, ni para bañarse él, ni para tener las necesidades. Es una competencia espiritual sobrenatural, una forma de manejar las emociones y lidiar con los desafíos de la vida espiritual. ¿Cuánto nos cuesta manejar las emociones? ¿Por qué? Porque estamos muy impregnados de lo que soy yo sin Dios. Entonces, nuestra vida espiritual también sube y baja, porque depende de nuestras emociones, de cómo me levanto hoy, mi ánimo. Y Dios está por fuera de lo que yo soy. Aunque está dentro de mí, pero Dios trabaja en mi vida independientemente de cómo sea, cómo me sienta. ¿Y qué tema? Es otro tema lo de la depresión, ¿no? Pero el estar gozoso no es una elección mía. Hoy voy a hacer todo lo posible para levantarme bien y, y estar con una alegría, un gozo que rebose. Y, y saben que eh, puede haber, pueden durante el día sucederse circunstancias que rompan todo eso. Mi, mi decisión, ¿no? En mi fuerza de, bueno, voy a acomodar todo para que hoy sea un día espectacular, que rebose de gozo mi vida, ¿no? Ahora, yo tengo que elegir vivir lo que Dios ha prometido. Yo tengo que elegir vivir los mandamientos de Dios. Por eso insistimos que Dios quiere que estemos siempre gozosos. Tengo que elegir. Ahora, van a haber, como decimos, circunstancias que me van a intentar quitar el gozo. Puedo caer en pecado que contriste el Espíritu Santo de Dios. Y eso, lógicamente, voy a perder el gozo. Si vivo en pecado, si desobedezco a Dios, no va a haber gozo en mi vida. Tengo que elegir no pecar. Tengo que elegir obedecer a Dios, de estar siempre gozoso. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo se da esto? Dice, se genera al experimentar la posesión o espera de algo bueno. Algo bueno, lo mejor, lo más mejor, como dicen dijo alguno. Lo mejor es que Dios pueda ocupar lugar en tu vida. Lo mejor que te puede haber pasado es que el Dios de los cielos, el que te hizo, quiera venir a compartir la vida contigo y haga promesas a tu vida para que se cumplan y tú disfrutes todo lo que Él tiene para ti. No lo que yo creo que me conviene, no lo que yo anhelo y espero, que muchas veces está muy errado de lo que Dios es y lo que Él espera y quiere para mi vida. Entonces, si vamos entendiendo por ese lado, vamos a ir entendiendo lo que es el gozo de Dios, perdón.
No depende de circunstancias adversas o favorables. No depende, hermanos. Podemos tener circunstancias favorables, podemos tener, dice que si miramos el mundo somos de las personas más ricas, ¿sabían? Si uno ve lo que son grandes continentes como los africanos, asiáticos, José es uno que ha tenido oportunidad de estar en el continente africano ahora. De hecho, entre paréntesis, hay que estar orando por una hermana, Leticia, que hubo una muerte ahí en el Congo, por la zona que estuvo José ahí, ¿no? Y no han podido viajar, dice que la ciudad estaba tomada por los rebeldes, el aeropuerto. Al morir, murió uno de los militares uruguayos, ¿no? Pero, ¿por qué somos personas ricas? Porque tenemos una cama para dormir, tenemos un techo, podemos levantarnos con vida. Ahí en África, países en Asia también, tienen un promedio de vida muy bajo. Nosotros podemos día a día levantarnos, podemos tener comida, una cama, un techo, podemos andar en libertad en las calles, podemos trabajar en paz, pero hay muchos países en el mundo que no, hay un alto porcentaje que el promedio de vida es muy bajo, porque hay tantas guerras, tanta hambruna, que mueren muy jóvenes. Entonces podemos considerarnos millonarios, dice, ¿no? Ahora, pueden darse todas las circunstancias favorables, tener una buena familia, tener trabajo, empresa, dinero, no necesitar nada económicamente y ser la persona más triste, amargada sobre la tierra. Y puede existir que no haya nadie haya alguien que no tenga nada, tenga las necesidades mayores y estar gozosa, estar en paz, disfrutando la vida. ¿Por qué? Porque no depende esto que nos pide el Señor de nuestras circunstancias adversas o favorables, ¿no? Sino cuánto poseemos en Cristo, qué somos en Él, cuántas promesas tenemos en su palabra. ¿Que es difícil experimentar esto? Sí, es difícil, porque es la obra de Dios. Porque nosotros no nos parecemos en nada a Dios. Porque no tenemos nada que ver con Dios, porque le dimos la espalda a Dios, porque le dijimos que no a Dios. Pero Dios quiere que cada día nuestra mirada sea acercarnos a Él, darle más lugar a Él. Que cada día nos analicemos cuán lejos estamos por nuestra maldad y nuestro pecado y que precisamos ese intercesor perfecto, grandioso, maravilloso, que es Jesucristo, que es el único que puede interceder entre nosotros y el Padre, que el Padre puede y quiere vernos a través de su Hijo, del Señor Jesús. No podemos tener una mirada hacia adentro de nosotros porque no vamos a encontrar nada rescatable, positivo. Precisamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No es hablar en lengua, tirarse, revolcarse, no. Es que cada vez gobierne más Cristo en tu vida, en tus decisiones, en tu mente, en tu corazón. Que cada vez tome más control de tus elecciones, de tus pasatiempos, de tu caminar. Entonces se va a producir naturalmente el gozo, porque es fruto del Espíritu Santo de Dios. Analízate, piensa cómo es tu vida. ¿Qué pasa en tu día a día? Muchas veces nos levantamos a correr, pero sin acordarnos de Dios. Muchas veces tenemos tantas cosas para hacer, pero dejamos a Dios de lado. No le consultamos. Hemos vivido el día, nos vamos a dormir
y nos acordamos que ese Dios está esperando que le hablemos, que le contemos cómo ha sido nuestro día, que le busquemos en su palabra para conocerle, ese manual perfecto que Él nos dejó para vivir en esa forma que a Él le agrada y que nos hace bien, ¿no? Ahí en Juan 15, vamos a leer ahí en Juan 15, vamos a leer desde el versículo 9. Dice, desde el 9 hasta el 11, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Acá uno puede entender eh, que el Dios de los cielos, el creador de todas las cosas, que nos ame a nosotros como somos nosotros, que quiera compartir la vida con nosotros, ya es algo que tendría que producir gozo, ¿no? Em, Dice el Señor que no solo el Padre nos ama, el Hijo, ese Dios que vino a poner su vida en la cruz por ti y por mí, Él nos ama. Él dejó todo para que ocupar tu lugar en la cruz. Yo debía estar en la cruz pagando mi pecado. Yo tenía que morir por mi maldad. Tú tenías que morir en la cruz. Pero el Padre te ama como yo te amo, dice el Señor. ¿Cuánta falta de amor hay hoy, no? Eh, Voy a poner un poquito el ventilador ahí, así no me vuelan los papeles que tengo. ¿Cuánta falta de amor hay hoy en las familias donde nos movemos? ¿Cuánta necesidad de ese amor de Dios? Hoy lo que se entiende como amor en este mundo tan impregnado de pecado y de maldad es el amor de pareja. Y ahí libremente a todo lo que es opuesto a lo que Dios ha establecido, ¿no? El desorden sexual entra ahí, la injusticia con tantas vidas que vienen a este mundo fuera de lo que es el significado del amor de Dios mismo, ¿no? Que es Jesucristo, quien renunció a todo, el santo, el perfecto de Dios, para entregarse por nosotros, ¿no? Sacrificio, entrega, renuncia. Y ese amor de Dios para con nosotros debe de producir gozo. Que Dios, ese Dios eterno, esté todo dispuesto para servirnos, para ayudarnos, para rescatarnos, para acompañarnos, ¿no? Em, es el dueño de todas las cosas, es el creador, es el que provee de todo lo que necesitamos, no lo que nosotros anhelamos. Muchas veces nos levantamos y decimos, preciso tantas cosas, estoy necesitado de esto y de lo otro, pero lo que precisamos, Dios lo ha hecho por nosotros. Todo lo que precisamos, todo lo que necesitamos, Dios lo ha provisto. Yo sé que hay quienes dicen, no, pero yo estoy precisando un mejor trabajo, no, estoy precisando dinero para adquirir tal o cual cosa. No, pero yo estoy precisando hacer un viaje, ir a tal lugar. Yo
Yo estoy precisando una esposa, un esposo, pueden decir algunos, una novia, un novio. ¿Cuántas cosas podemos pensar que estamos necesitando? Pero quiero decirte que lo que precisas y necesitas es a Cristo. Teniendo a Cristo está todo. Dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y que lo demás va a ser añadido. Eso es palabra de Dios, no es lo que se me antoja a mí, es palabra de Dios. Busca primero a Dios, busca lo que Él tiene para ti, busca su justicia. Lo demás va a ser añadido. Va a producirse ese gozo que el apóstol le dice a la iglesia en Tesalónica, estad siempre gozosos. Y se sabe que me vas a decir, no, pero como decíamos al principio, no entiendes lo que estoy viviendo, tú no lo comprendes, no tienes ni idea. Sí, puede ser, no tengo ni idea, pero no es palabra mía, es Dios que lo ha establecido, lo ha dejado como un mandamiento. Estad siempre gozoso, a pesar de que todo a tu alrededor sea bancarrota. Y lo dice, como repetimos nuevamente, el apóstol Pablo, que por predicar a Cristo perdió todo, pero ganó al Señor y todo lo que Dios tenía para él. Cristo basta, Cristo basta para estar gozosos, ¿no? Ahora, en este pasaje hay un mandamiento también, hay una sugerencia, y es que si guardamos lo que Él nos manda, ¿no? Si permanecemos en Él, en su amor, así como Él ha guardado, el Señor ha guardado los mandamientos del Padre y ha permanecido en su amor, vamos a experimentar ese gozo del Señor, ¿no? Y ese gozo del Señor va a estar en nosotros y va a ser cumplido. No sé si hay algún pasaje donde no vean al Señor Jesús sobre la tierra gozoso. Sí, lo vieron enojado, no quiere decir que no nos enojemos, a veces que por causas justas a veces tenemos que enojarnos. No quiere decir que el Señor no haya estado triste, se entristeció hasta la muerte cuando lo iban a entregar. Lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, no quiere decir que no lloremos. No quiere decir que haya pasado por momentos de turbulencia, pero bueno, cuando estaba la turbulencia en la barca, en el mar embravecido, él estaba gozoso, él estaba en paz, él estaba en las situaciones más adversas, en dependencia de Dios, y el fruto de eso se veía, a pesar de todas las circunstancias que él tuvo que vivir muy, muy, muy adversas, ¿no? Se imaginan, siendo Dios, hacerse hombre como tú y yo, pero sin pecado, ¿no? Sin maldad. Pero ese es nuestro Dios y es lo que Él dice acá en Juan. O sea, Él es el ejemplo. Si permanecemos en ese amor, todo eso que Él nos ha hablado, ese gozo puede estar en nosotros y el gozo del Señor puede ser cumplido. Si nosotros nos analizamos en ese día a día que tenemos que vivir, ¿por qué tengo tanto problema en mi familia? ¿Por qué tengo una familia así o asá? ¿Por qué tanto problema en el trabajo, en el vecindario? ¿Por qué tanto dolor y tristeza? Pero, ¿en qué estás apoyando tu vida? ¿Estás apoyando tu vida en Cristo? ¿Estás dejando que Él obre? ¿Estás buscándole en su palabra para conocer sus promesas y disfrutar todas las promesas que Él ha hecho para que tú vivas una vida victoriosa? ¿O estás perdiendo tiempo en tantas cosas? A veces en cosas lícitas, ¿no? Pero analicemos nuestras vidas. ¿Por qué no estamos gozosos? ¿Por qué no hay gozo en nuestra vida? Porque la esperanza que nosotros tenemos no es la esperanza que Dios ha querido poner en nuestros corazones.
Lo que esperamos nosotros no es lo que Dios espera para nuestras vidas. Entonces es difícil que se produzca gozo, porque tiene que ser que el Espíritu de Dios esté gobernando, esté mandando nuestras vidas. Y muchas veces yo quiero mandarme, a mi antojo quiero vivir y hacer las cosas a mi manera en desobediencia. Y acá lo que el Señor dice es que si no vives en mis mandamientos, imposible que pueda producirse el gozo de Dios. Y miren lo que dice también el Salmo 16. Vamos a leer allí en Salmo 16. Vamos a leer el versículo 11. Dice, me mostrarás la senda de la vida, dice el Salmo 16, 11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El camino, o sea, la vida que tienes que andar, ¿no? Puedes elegirla tú o puedes tratar de conocerla en la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios te muestra cómo vivir. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir esta vida? Dios conoce tu corazón y sabe por dónde tienes que caminar. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. No si logras los objetivos de tu vida. Está bien que mejores en tu trabajo, que si tienes posibilidad de tener una mejor casa, tenla, un mejor vehículo, encontrar la esposa, el esposo perfecto. Síguelo buscando porque creo que no lo vas a encontrar. Ya te casaste, José. Bueno, pero sí busca la esposa, el esposo que Dios conoce bien que ha de acompañarte en tu vida para ese caminar que tiene trazado para tu vida. Busca su presencia. Hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. ¿Por qué no estamos disfrutando de la vida? ¿Por qué no estamos gozándonos? Porque andamos caminando en nuestra fuerza. Porque andamos tras nuestros objetivos y no los objetivos de Dios. El gozo solo si vivo en la presencia de Dios. Si su camino es el mío, si vivo en dependencia de Dios, si vivo en dependencia del pecado, en desobediencia, si vivo en la mía, no voy a experimentar lo que es el gozo pleno del Señor. Dice que los deleites verdaderos son a su diestra. Los deleites pasajeros, carnales, traen como resultado tristeza, vacío, destrucción, engaño, falta de paz. ¿En qué momentos en tu vida has estado mejor? ¿Te has analizado? ¿En qué momento de tu vida? ¿Cuando has estado más cerca del pecado o cuando has estado más cerca de la presencia de Dios? ¿Cuando le has dado lugar al yo o cuando le has dado lugar a Cristo? ¿En qué momento de tu vida has estado mejor, más en paz, en gozo, eh, deleitándote, a pesar de que tengas mucho o no tengas nada? ¿En qué momento? Es bueno que, es bueno que te analices. Examíname, oh Dios, decía el salmista, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Tenemos que examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Ahí en Romanos 14, 17, se los voy a leer también. Romanos, tengo más papeles acá, Romanos 14, 17. Dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
es la obra del Espíritu Santo de Dios que tiene que estar en nosotros, en los adolescentes, los niños están allá arriba, jóvenes, mayores. Es Dios que tiene que trabajar. Porque yo no conozco las realidades de ustedes, pero sé que pasan por muchas situaciones de dolor, de sufrimiento. Yo paso, somos seres humanos y el Señor lo dijo, van a tener aflicción en este mundo. Van a tener aflicciones, eso está escrito. Pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y ese vencer al mundo es ese logro de vivir vidas de gozo en medio del dolor, la tristeza y la falta. ¿Cómo sé si estoy experimentando el gozo del Señor en mi vida? ¿Cómo sabes si estás experimentando el gozo del Señor en tu vida? ¿Cómo? Si lo que me gobierna, quien reina en mi vida, no es comida ni bebida, o sea, lo terrenal, lo carnal, sino que es Cristo y no yo, esto va a producir justicia, paz, gozo. No lo que el Sergio Rodríguez decida, ¿no? Sino lo que el Espíritu Santo de Dios guíe, ¿no? Muestre, convenza, es externo a mí, es obra directa de Dios. ¿Vieron ahí en Gálatas 5:22? Gálatas 5:22. ¿De qué habla ahí? Del fruto del Espíritu, ¿no? Es algo que Dios lo produce, es obra de Él, ¿no? Es clarito, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Después sigue describiendo lo que es ese fruto del Espíritu, ¿no? Y, y ahí está, entre varias características, el gozo, ¿no? Entonces, es importante que quien da el fruto no es mi árbol, mi vida, mi corazón, sino el de Dios. Él es el que produce fruto. La producción del fruto en mi vida, en tu vida, es opuesto a Dios. Es todo lo opuesto. Es todo lo opuesto. Pero tiene que estar la palabra implantada, la semilla de Dios para que dé fruto a su tiempo. Por eso siempre llevamos a que ustedes se analicen si está Cristo en las vidas de ustedes. Llevamos a que se confronten al Dios verdadero. Si realmente han abierto el corazón de ustedes a la palabra de Dios, a Cristo mismo, ¿no? Porque puedes estar acá sentado en estos bancos, que pase el tiempo, que corra la vida, pero que no le des lugar a Dios en tu vida. Entonces, ¿qué deleite va a haber? ¿Qué gozo? ¿Qué objetivo? Tienes que frenar, tienes que parar y decir, Dios, mi vida es una pérdida de tiempo. O una bomba de tiempo, podemos decir. ¿Cuándo te vas a volver a Dios? ¿Estás lleno en tu vida? ¿Hay satisfacción? ¿Cómo está tu camino? Solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Solo delicias en su vida, en la obediencia a Él. Y tanto yo como tú te das cuenta, si estamos cerca del pecado, no, no está funcionando mi vida. Si estoy cerca de Cristo, ahí uno ve que funciona. Pero tengo que decidir obedecer. Es un mandamiento que estés siempre gozoso, pero no puedes tú, es con Dios. Es Dios que va a producir ese fruto maravilloso.
pero que no sea tarde, que hoy tomes la decisión. Ahí en 1 Pedro 1:8 dice así, ya se los busco, así vamos un poquito más rápido ahí. 1 Pedro 1:8 dice, em, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Tiene que haber un amar a Cristo. Muchas cosas amamos nosotros, ¿no? Pero si no amamos a Cristo por sobre todas las demás cosas, es difícil que se produzca el gozo que Dios ha preparado para nosotros. A quien amáis sin haberle visto. Por fe tenemos que creer que la palabra de Dios es verdad y se cumple. Y transforma las vidas y cambia. No yo, en mí no hay nada bueno. El lugar tiene que ocuparlo Cristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Tiene que ser Cristo lo más importante en ti. Si creo, si le obedezco, le busco, de hecho el Espíritu Santo va a producir ese gozo. Quiero leerles un pasaje ahí final para terminar, 2 Corintios. Ahí vamos a leer en el capítulo 12, vamos a leer el versículo 10, que dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Esto es la experiencia del apóstol Pablo, ¿no? Por lo cual, por amor a Cristo, lo que veíamos anteriormente, tenemos que amar a Cristo por sobre todas las cosas. O sea, si no lo ponemos a Él primero, en el primer lugar, es imposible que funcione. Dice el apóstol, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este está loco, ya ahora, ya con esto. Gozarse en falta, en necesidad, en persecución, en dolores, en desprecios, en rechazos, en vergüenza, en angustia, en falta, en dolor, por amor a Cristo. ¿Es Cristo lo más importante en tu vida? Si no lo es, hermano, hermana, no puedes experimentar el gozo de Cristo. Lo digo primero por mi vida, ¿no? Lo digo primero por mi vida. Cuando no le estoy dando el primer lugar a Cristo en mi vida, no está produciendo el Espíritu Santo de Dios el gozo. Está produciendo el yo, el Sergio Rodríguez, tristeza, dolor, confusión, duda, temor, falta, necesidad, sin objetivo, sin ganas de vivir, días grises. Pero pueden estar las circunstancias más adversas y negativas en mi vida que si Cristo está reinando, va a haber gozo. Va a haber gozo, hermanos. Y el gozo del Señor, como lo palpa, lo muestra, lo plasma acá el apóstol Pablo y otros tantos hermanos en la palabra que conocemos ante circunstancias muy adversas, eh, nos maravilla, ¿no? Y hoy en día conocemos hermanos que dicen, pero ¿y cómo puede estarse gozando acorde a lo que está pasando? ¿Cómo? ¿Cómo?
¿Cómo si perdió un ser tan querido, cómo está en paz? ¿Cómo ante la tumba está gozoso? Porque entiende que ese hermano, esa hermana ha pasado a un lugar mejor, aunque está la tristeza y el dolor de la pérdida, la necesidad, pero está en paz, está gozoso, porque entiende que Dios es el que tiene en control todas las cosas. Me gozo, me complazco, me deleito, acorde a las diferentes versiones, en mis debilidades, en la difícil, cuando en la familia sale todo mal, cuando no estoy logrando mis objetivos, cuando estoy siendo rechazado, despreciado, cuando no estoy siendo reconocido, entonces ahí es que soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. En Cristo, en Cristo. Tenemos que gozarnos, hermanos, en lo que somos y tenemos en Cristo, en su palabra, en sus promesas pasadas, presentes y futuras. Vamos a orar, que el Señor bendiga su palabra. Dios amado, gracias por el Espíritu Santo tuyo en la vida de aquellos que hemos conocido a Cristo, que hemos aceptado a ese Dios verdadero. Perdónanos porque muchas veces amamos otras cosas antes que a Cristo. Entonces los resultados en nuestras vidas son bastante tristes, Señor. Perdónanos y enfócanos a estar siempre gozosos, obedeciendo ese mandamiento que el apóstol Pablo allí a la iglesia tesalónica dejó de parte tuya. No es fácil. Luchamos día a día, Señor, con el yo, con lo que somos. Pero que el Espíritu Santo tuyo, Dios, en nuestras vidas controle lo que nosotros somos. Que Cristo reine, gobierne. Que podamos, Señor, estar gozosos en tu palabra, Señor, en tus promesas. En lo que has dicho y has cumplido. En lo que hemos experimentado en nuestras vidas y en lo que tenemos por delante, que se va a cumplir. Enséñanos, Señor, en la difícil, enséñanos en los momentos de bonanza también, a gozarnos en Cristo. Qué experiencia, oh Dios, el gozo producido por el Espíritu Santo en nuestras vidas. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo. Amén. Esto